coast of Costa Rica. I've spent the last 5 years setting up a kind of biological preserve. Bienvenidos de vuelta a Roboraptor. Toca por fin hablar de la saga jurásica y empezamos con Jurassic Park. Una review bastante especial para mí porque es mi película favorita, porque fue la película que de pequeño me abrió las puertas más a la magia del cine. Era mágica por muchas razones, más que cualquier otra película que yo pudiera ver de pequeño, y a día de hoy sigue siéndolo. Aunque la vea con otro ojo, de un adulto al que le gusta el cine, pero me sigue impresionando a día de hoy. Y bueno, ahora entraremos a diseccionarla, etcétera, porque hay que ver la progresión de esta saga desde este punto tan alto hasta Jurassic World, a esta supuesta resurrección de la saga, tantos años después de la tercera. Así que tu relación con la primera película. Sí, bueno, yo en 1993 pues tuve la suerte, creo que tú también, de poder ir a verla con 3 añitos. Recientemente cuando fui a ver Jurassic World con mi padre, porque... Yo fui con un añito. ¿Tú fuiste con un Yo añito? fui con un añito, ya después la que en VHS. Quise repetir la tradición, porque mi padre me ha llevado a todas las películas de la franquicia, y aunque lleve años sin ir con él al cine, porque ahora ya más mayor quedo con los colegas para ir, Sí. En esta película sí que quise hacer la excepción y la verdad es que lo agradezco mucho. Me contó que yo me emperré por ver la primera película en el 93 y que un vecino le dijo que no me llevara porque no era para niños. Y me emperré y tal. Yo recuerdo que cuando salí a la escena del coche, del tiranosaurio, Sí. tengo como flashes de que yo me escondía debajo del asiento delantero del cine, que por aquel entonces aquí en Málaga era el cine este, ¿cómo era? Larios o América. El América. Sí. Y eso, y yo me asusté muchísimo delante de esa escena. Y posiblemente también sea mi película favorita. Y es una de las películas que tiene el sense of wonder de los más impresionantes Sí, más que he podido sí. ver. Recientemente mi hermano me regaló me dice, esta tengo que cogerla, lo siento. Esta edición, que tú también la tienes, si no me equivoco, la pillaste también. Se lo agradezco muchísimo que me lo regalara Carlos, muchísimas gracias, porque esta edición para mí es súper especial. Y ese momento en el que llegan por fin a la isla en helicóptero, cuando Es todo. dicen, Es todo. ahí la tienen y empieza a sonar la música de John Williams, sientes como una onda expansiva de epicidad penetrando en el cuerpo, te quedas súper loco, tío. Y- Toca revisionarla. Y es una de estas películas que no sabes muy bien qué pasa con ella, porque da igual cuántas veces la veas, cuántas veces la echan en televisión, no te importa sentarte a verla y sigues sintiendo lo mismo. Es verdad que vas creciendo, que vas madurando, vas notando ciertos matices, apreciando quizás más el trabajo de fotografía, etcétera, pero esa magia que puede sentir un crío y un adulto sigue estando ahí. Y a día de hoy ha envejecido Sí, cojonuda. genial. Al margen de quizás dos planos, de los rastores, etcétera, que no son cubiertos por la iluminación, porque los efectos han envejecido bien, pero principalmente por la iluminación de la película, que es muy inteligente, y por el uso de animatrónicos, siempre que fuera posible. Cuando los efectos lucen sin ninguna de esas dos cosas, pueden cantear un poco, pero son momentos muy breves. Claro. Sobre todo si paras el frame, se notan ya bastante, Sí. pero por lo general la fluidez y la naturalidad de esta criatura han hecho que primero que supusieran un antes y un después en la historia del cine. Es verdad que se habían tanteado un poco los efectos visuales en películas como el joven Sherlock Holmes, El secreto de la pirámide y tal, la escena esa de las vidrieras y tal. Pero fue en esta película donde supuso el boom, de verdad, en el uso de efectos digitales, Sí. porque antes no había. Y hay una cosa muy curiosa, una anécdota, que es que el equipo primero se iba a hacer la película con stop motion. Sí. O sea, se había buscado a expertos y tal para realizarla, y había bocetos, incluso hay escenas rodadas íntegramente con los muñequitos. Pero se quiso probar algo que estuviera más vivo y se hizo una muestra, la escena de los gallimimus, no la que se vio en la película, pero sí una similar. Y ahí se vio por primera vez a las criaturas que hemos visto en la película tal y como las conocemos. Y entonces
el equipo de animadores de stop motion Sí. vio el vídeo reproduciéndose delante de ellos junto a Spielberg y tal, y se quedaron de piedra, y dijo uno de ellos, nos vamos a extinguir, porque sabían que eso Sí. ya para ellos el trabajo se había acabado después de ver eso. Y eso le gustó tanto a Spielberg que se quedó en la película, en la escena esta en la que Alan Grant está subiendo la escalera y dice estamos en el paro, Sí. y John Malcolm dice ¿nos querrá decir extintos? Pues, Sí. o sea, por eso, por esa anécdota. Junto a esta película, quizás iba a decir que la que más empujó los efectos especiales a la época digital fue Terminator 2 con el T-1000 También. en 1990. Fue una precursora de lo que fue hacer un personaje 100% digital que era convincente, ¿vale? Después vino Jurassic Park, que fue un salto tecnológico brutal, ríete tú de Avatar. Ríete tú de Avatar, porque fue un cambio en la manera de hacer blockbusters. Se dijo, vale, todavía se puede perfeccionar, pero lo digital es viable. Y en ese momento, y en otra anécdota, George Lucas, viendo la postproducción de Jurassic Park, dijo, voy a empezar a escribir las precuelas. Ahora puedo hacer lo que yo quería. Tardó sus años, pero en ese momento fue en el que lo decidió. Es más, George Lucas fue el que supervisó la postproducción, porque mientras estuvo Spielberg haciendo la lista de Schindler. Claro. O sea, que George Lucas debería estar acreditado en esta película de una manera importante. Fue el que Sí. supervisó los efectos. Yo creo que realmente Spielberg lo que quería era hacer la lista de Schindler ese Sí. año, que era su verdadero sueño, la película que Fue el fue año. Fue su gran año. Sí. Y Jurassic Park lo hacía un poco más por el dinero y tal, Sí. pero lo supo contagiar de esa inocencia, porque Spielberg siempre ha sido un director muy niño, Sí. y eso lo ha transmitido mucho tanto a sus historias como a sus personajes, la búsqueda de la divinidad, o incluso los personajes que son como niños adultos. Incluso hace que la película sea más Sense of Wonder y niña que la novela. Sí, porque la novela la hemos leído los dos. La novela es más oscura, es más científica, es más técnica. James Cameron iba a dirigir originalmente la película y no me cabe duda que hubiera sido una película más cercana a la novela, pero no sé si necesariamente mejor, porque a mí me gusta más la película que la novela. Creo que tiene una identidad más definida, más memorable que la novela, que es ciencia ficción medio oscura de Michael Crichton. Muchos, siempre, lo hemos hablado aquí muchas veces, que dicen que la adaptación Sí. siempre tiene que ser fiel, y en esta película esa regla no se cumple. No salió una mejor película por ser más fiel. Es verdad que siguieron muchas escenas que... Michael Crichton escribió un poco el borrador de la película, lo que tenía que haber sido. Pero David Coe, que es el que sale en El Mundo Perdido, que se lo come el tiranosaurio Sí. antes de entrar a la tienda esa, en la ciudad de San Diego, pues reescribió el guión enteramente, solamente iba a retocarlo, pero lo reescribió entero, con las escenas que más le habían gustado del Sí. libro. Y eso dio lugar pues, a una película donde los personajes cambiaban. John Hammond era un cabrón, Sí. era un personaje súper con agradable, Con eso tuvo que ver mucho coger a Richard Attenborough. funcionó. Porque genial. fue, creo, un punto de inflexión en el que dijeron, vale, vamos a hacerle un personaje más entrañable. Y de ahí vinieron muchos cambios y Sí, sí. escenas e ideas que no entraron en la película ya porque fueran más científicas, más de ciencia ficción, o porque simplemente no tuvieran lugar, al final las vimos en Jurassic World. En forma de ideas o incluso de momentos. En Jurassic World hay elementos tanto de la novela de Jurassic Park como la del Mundo Perdido. Sí, Jurassic World es un pastiche de Sí. todas las cosas que podían haber sido Jurassic Park 4, se fusionaron y dieron lugar a eso. What do they got in there? King Kong? Welcome to Jurassic Park. Dinosaurs and man, two species separated by 65 million years of evolution. How can we possibly have the slightest idea You feel that? of what to expect? La historia ya bien conocida por todos. John Hammond que decide crear una isla donde situar un parque donde está lleno de atracciones prehistóricas, de dinosaurios, y decide, para convencer a los inversores,
a traer a una serie de expertos para que evalúen la viabilidad del parque, Sí. para que lo apoyen, lo avalen. Y de esa forma, pues se inicia todo. Dentro tenemos una especie de genio informático, Dennis Nedry, que provoca que los animales escapen, Sí. y esto da lugar a los accidentes que convierten la película de un tono fantástico y vamos a decir especial, Sí. a una historia más de terror, algo más Sí. tétrica. Es un giro muy brusco. Es una aventura de horror. La cosa tan única de esta película es que pese a dar el giro a aventura de horror, sigue siendo una película familiar. Y creo que quizás es una de las claves del éxito de esta saga. Porque no es una aventura familiar happy feliz, muere gente, tiene momentos crudos toda la saga, pero aún así sigue siendo familiar. Como una aventura de horror para todos los públicos. Yo creo que quizás es una de las claves del éxito de esta saga, porque pocas películas se me ocurren que hayan hecho eso. El libro puramente hacía un giro hacia el horror y no le daba miedo en mostrar violencia. Ahí tenemos Es muy explícito. la muerte de Henry Wu, que curiosamente, pese a ser ultra de fondo en esta pantalla, es el único que regresa en Jurassic World, y ya hablaremos de ese tema. La trama es fácil, es una trama sencilla. Entonces, ¿qué pasa con esta película? Pues es un ejemplo de ejecutar una trama fácil muy bien y ser una película inteligente sin caer en lo pedante o tener demasiada exposición. Te deja un mensaje claro, hay buenos diálogos entre los personajes, le coges cariño a todo, te enteras de todo y mientras te lo estás pasando genial. Es un blockbuster de manual. Es un blockbuster de manual. No se puede resumir mejor. Empezamos con John Hammond mismo. John Hammond, Richard Attenborough. Sí, que Curioso. es un poco la representación del segundo abuelo que todos quisimos tener, bueno, del tercero. Sí. Y quizá, hombre, yo tengo por ahí una película en VHS, Sí. de una que hacía él, incluso de Papá Noel. Sí. Yo creo que era un poco el rollo que Spielberg quería transmitir al espectador. Richard Attenborough, que falleció, creo que recordar que el año pasado, ¿verdad? No hace mucho. No hace mucho. También había ganado el Oscar compitiendo contra Spielberg el mismo año que Spielberg sacó Sí. E.T. con Gandhi. Sí. Y siempre fue un actor al que se lo va a recordar especialmente por este papel, con mucho cariño, sobre Sí, todo totalmente. para los que vivimos esa película. Y hay que decir que consiguió transmitirnos, también hay que decir que el doblaje aquí en España fue cojonudo. Muy buen doblaje. Sobre todo se nos queda. Sí. Yo nunca voy a olvidar el momento en el que el personaje dice: Dr. Grant, mi querida doctora Sadler, bienvenidos a Jurassic Park. Y entonces llega el puto cabrón de John Williams, Sí. pone la música a tope y yo, pues. Esta película le debe muchísimo a John Williams. Muchísimo. Sobre John Hammond, decir, fue una elección de casting curiosa por eso de que fuera rival en la dirección con Spielberg y dijo: Iba a ser "Pues te Sean voy a Connery, meter". pero no, iba a ser Sean Connery, pero no quiso por la pasta. Creo que me quedó más entrañable. Al final, totalmente. Para Indiana Jones y ya. Sí. Y bueno, después tenemos, diría yo, tres personajes principales más, que serían Jeff Goldblum como Ian Malcolm, la doctora Sadler de Laura Dern y Sam Neill como el doctor Alan Grant. Yo personalmente soy equipo Goldblum en esta saga, Ian Malcolm, porque Sam Neill es un gran protagonista, ¿vale? Lleva perfectamente el papel de científico, muy ceñido a lo suyo, etcétera, que incluso cuando hace falta es hombre de aventuras. Pero para mí Ian Malcolm es el personaje con más chicha de la película. Y del libro. Y del libro Y también. en los libros, y por eso mismo hizo un retcon Michael Crichton en el segundo libro, porque en principio moría, se le daba Sí. por muerto, y lo trajo de vuelta como protagonista. Sí, yo creo que Spielberg tuvo algo que ver con eso. Sí, Spielberg también empujó un poco. Así que al final fue un poco el personaje favorito de casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un matemático, está allí hablando de su teoría del caos, es el más cínico, el que saca más punta a todo, el que tiene interacciones más interesantes con todos los personajes, no Sí. solo con John Hammond, sino con Henry Wu, con Sí, muy provocado. la doctora Sadler. Y incluso aunque se quede un poco fuera de combate en la segunda mitad de la película, por el accidente que sufre, sigue siendo interesante hasta el final. Y después ya en la segunda, cuando hablemos de ella, veremos que también resulta ser un buen protagonista. Es un buen protagonista, pero ¿dónde fue a parar el personaje de la primera película? Intentaremos hablar sobre ello en la segunda. Sí, es un cambio de parecer completo. Sobre Sam Neill A ver, y Laura Dern. yo creo que Sam Neill para mí fue
el gran representante de lo que todos éramos para con los dinosaurios en ese momento. Por lo que he dicho antes, que Steven Spielberg siempre ha sido muy de crear personajes que son como niños mayores. Y lo ha dicho. Y claro, Lo ha dicho muchas veces. y él, pues, con este personaje lo consiguió transmitir. O sea, todos nos sentíamos un poco un Alan Grant dentro de la película. A todos nos despertaba la ilusión cuando salía el Triceratops, que debería ser en el libro, era un estegosaurio, sí. Era un estegosaurio en el libro, pero era el dinosaurio favorito de Spielberg, de ahí la frase esa de la escena. Y lo conseguía. A mí me parece que a Sam Neill le pasó mucho bullying esta película, desgraciadamente. Que eso ¿Sí? me da a mí que sí, porque a partir de esta película se acabó cayendo un poco en el olvido. La cosa es quizás profesionalmente, pero a los ojos del público No, es su eso personaje. claro, eso claro. Es su personaje, siempre ha tenido incluso- otros papeles más o menos importantes. Y incluso le pasa a Laura Dern, pese a ser buena actriz, que se la recuerda por este papel, porque fue una película tan influyente que todo el mundo metido en ella quedó marcado. Creo que pocos actores que hay en esta película no se les recuerde por otro papel. ¿Sabes el que me viene a la cabeza? Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, que casi todo el mundo se olvida de su presencia en esta película. Y Samuel L. Jackson te acuerdas de 1000 papeles antes que el de Jurassic Park. Sí, Pero aún así está de puta madre. Señor Arnold, el informático que no sale de la oficina, está trabajando a tope siempre y fumando el caja de cigarrillos cojonudo. 1000 cajas de cigarrillos. Y sobre Dennis Nedry. Lo mismo. Dennis Pese a Nedry. salir en Instinto Básico en esa escena tan Sí. famosa, es Dennis Nedry. Es una- O sea, en Space Jam también. Sí, es un actor que siempre que lo he visto en todas las películas me ha transmitido un poco más o menos el mismo aire. El mismo aire, de medio capullo, etcétera, pero muy buen papel en esta película. Yo me quedaría sin duda su escena con Dawson al principio. Sí. Buen diálogo, buena interacción, etcétera. Escuchar la escena en inglés porque el tío es capaz de emitir un sonido como si fuera un delfín impresionante. O sea, yo lo flipé. Yo creo que la espina clavada de todo el mundo en cuanto a personajes de esta película es Muldoon. Que quizás... y vimos un poco de su ADN después en Chris Pratt. Sí, se intenta. Hasta cierto punto. Yo creo que su ADN estaba más bien En Hamada, que también tampoco llegó muy lejos. Pero, mira, ese actor en concreto me parece el... Mira que hablamos de un nivel en esta Sí. película importante, pero yo me quedo con su interpretación fría en Los todo ojos. momento, esa mirada, esos ojos, es que... La primera escena. Sí. Es que ese tío conseguía transmitir un nivel de actuación que yo cuando me enteré de que falleció creo recordar que era de cáncer o algo así, poco después de hacer la película. También lo recuerdo que apareció al final del Señor de las Moscas y tal. No, pero la mirada de... Y en Alien 3 creo que también salió. No Creo que recuerdo. creo que era el médico amigo de la Ripley. No estoy seguro, pero se parecía un huevo. Después, hablar de los niños. Los niños es una constante a lo largo de toda la saga. Y en algunas películas están manejados mejor, en otras peor. En estas son los niños clásicos de la saga, Lex y Timmy. Pero viéndolo en perspectiva eran jodidamente irritantes. Cumplen su función bien, los recuerdas realmente con cariño, tienen momentos simpáticos, etcétera, pero son dos niños irritantes. Incluso Timmy, que sabe mucho de los dinosaurios, eso, es bastante coñazo. Pero que sí es coñazo. Mira, a ver, nos encantaban de pequeños porque nos sentíamos identificados con ellos. Y además, eran ricos, Sí. ¿verdad? Tenía un abuelo que tenía un paquete de dinosaurios, o sea, ¿qué niño no quería ser un pequeño Timmy? Sin embargo, tú piénsalo, Timmy es el chaval que primero se queda pillado Sí. en el coche, luego se cae al árbol, Sí. que luego hablaremos del precipicio ese misterioso que aparece ahí de repente, no quiere bajar, Se se electrocuta. El único momento en el que hace algo bien es cuando está corriendo frente al velociraptor, que Sí, consigue- la cocina, Sí. gran escena. pero que tampoco, porque Timmy ya llega un momento que se queda parado y casi muere la hermana por su culpa. Sí. Pero aún así le salió viendo de resbalón. O sea, Timmy es como el personaje gafe a lo largo de la película que nunca va a solucionarte nada y que va a joder a todo el que tenga cerca, como el velociraptor estaba cerca, pues Sí. le jodió también. Tenía la escopeta a su mano, o sea, para cogerla. Ah. Lo único que hace en la sala de ordenadores está así. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y lo único que está haciendo es animando a la hermana cuando podía, yo qué sé, acercarle la... Mira, están intentando coger la escopeta, Timmy, por favor, haz algo, no seas un puto mueble, muévete, coño. Totalmente. Hold on to your butts. All major theme parks had problems.
But John, if the Pirates of the Caribbean breaks down, the pirates don't eat the tourists. De banda sonora poco podemos decir, más que tirar petardos por el gran trabajo de John Williams al crear una de las bandas sonoras más icónicas de la historia, que está ahí arriba con su trabajo en Star Wars y Indiana Jones, diría yo. Y después, si eso cuarta, pues vendría Superman. Además, él siempre sabe exactamente qué momento necesita música y qué momento no. Cuando es el momento de lo del helicóptero, ahí le mete la música a saco y tú... O sea, es imposible no sentir emoción cuando llega esa escena. O cuando sale la escena del brachiosaurio, es que busca un tono de como de celebridad, misticismo, lo consigue. O sea, consigue que te sientas maravillado de lo que estás viendo. Y luego hay momentos en los que no pone música porque realmente no es necesario. Quiere que simplemente nos sintamos más dentro de la acción sin necesidad de la música, como cuando el ataque del tiranosaurio. O en los que la música directamente tensa y recuerda más a Aliens, de James Horner. Hay que escuchar la banda sonora de esta película entera, cómo va pasando de maravillosa a la parte esa final del tema, cuando suena el sonido de los raptores. Que es súper chungo, que... Mira, yo me he sentido muy incómodo en películas como Prisoner con los celos y demás, pero ninguna banda sonora me ha hecho sentir más tenso que el final del tema principal de Jurassic Park, cuando suena la música esa de los raptores al final, como vais a morir todos. Y yo... muy versátil la banda sonora, y cuando ves la película una y otra vez te das cuenta de lo bien montada, integrada que está, porque lo realza todo, en todo momento. En ningún momento va a decir, esto aquí lo mismo es demasiado rimbombante, no. Perfectamente integrada. Es que esta película es uno de esos casos extraños que pasan cada 10 o 20 años, que se alinean los astros y todo lo que tiene que salir bien, sale bien. Porque hablemos de Pegaso. Sí, bueno, hay que decir que esta película, aunque mucha gente diga, es redonda, que tiene sus piquitos también. Realmente no es casi nada perfecto. Pero es que es efectivo. Una cosa, no tiene por qué ser perfecto mientras sea efectivo. A ver, uno de los grandes problemas de la película y a la vez uno de sus grandes aciertos, porque hay que reconocer que muchos problemas los camuflan con esto, el montaje. El montaje a veces es raruno y falta de planificación a la hora de realizar la película. Vayamos a la escena del tiranosaurio. Los coches. El coche. El tiranosaurio rompe la alambrada y sale de su recinto. Habíamos visto a ras de suelo la cabra. O sea, no había un puto acantilado ahí. El tiranosaurio tira el coche por el mismo sitio por el que luego Laura Dern, o sea, la doctora Sadler, se asoma y dice ¡el otro coche! Nos acordamos todos. Se asoma a donde salió el bicho. Y luego resulta que han bajado y están ahí. Y en ese momento van alternándose planos con Ian Malcolm, que está escuchando las pisadas, pero la está escuchando desde el jeep donde está, que es justo, que vemos la alambrada. O sea, cuando va a salir el tiranosaurio, finalmente, vemos que el jeep no está al lado de la alambrada, sino que está abajo con ellos, junto al árbol. Es como una especie de salto de localización continuo. Que se el coche sí que está arriba. El coche sí que está arriba. El coche está abajo, te lo juro, puedes verlo tú mismo. Me he visto la escena 80 millones de veces y el coche... Porque creo que los llamaba y ellos venían para arriba. No sé exactamente. Miradlo, en serio, es súper desconcertante. Lo que sí que es verdad es verdad, el coche está en un sitio en el que hay un árbol y no había árbol en medio de la carretera. Claro. Sí. Eso. Principal pega de la peli, fallos de récord y de montaje. Cosas que quizás un Spielberg más experto, más maduro, no habría dejado de pasar. Pero por entonces, oye, todavía ya tenía peliculones, pero todavía... Claro, pero igual un Spielberg más maduro, más experto, nos hubiera dado un enfoque diferente. Y este enfoque infantil... Quizás el precio a pagar. Claro. Quizás el precio a pagar, la única, podemos decir, impureza. Eso, y en términos de guión, el hecho de que nadie le dijera, oye Timmy, coge la escopeta, es el único momento monger de la película. Por lo demás, ultra satisfactoria. De los efectos especiales, podemos decir, animatrónicos geniales a día de hoy, uso de la iluminación muy inteligente para ocultar los bichos, solo superado, en mi opinión, por su trabajo en El Mundo Perdido, y hablaremos de ello a continuación. Y solo podemos darle una nota. Sí, claro. Imprescindible. Es un imprescindible. Imprescindible absoluto. Yo creo, si esta peli no te gusta, es que directamente no tienes corazón.
o no te gusta el cine porque hay algo en ella para todo el mundo. Es una peli que deja satisfecha a todo el mundo, que es memorable, que tú se la va a poner un niño y va a hacer volteretas, se la va a poner un adulto y te va a decir, oye, qué bien la fotografía, qué bien no sé qué. Es esa película que vas a ver una y otra vez y te va a seguir maravillando. Maravillando. Yo no me canso de verla. Maravillando. Y yo qué sé, es que si no tuviera esos problemas de montaje de raco en momento de Timmy, pues entonces lo mismo podrías decir que es una película perfecta. Pero bueno, no es el caso. Así que con esto dejamos la review y pasamos la del Mundo Perdido, que no se tardará en subir mucho con respecto a esto. Must go faster.